Muy buenas tardes. Hoy es jueves 25 de junio. Ayer era aniversario del fallecimiento de Gardel, Carlos Gardel. No vamos a hablar de Gardel, si bien admiramos su obra artística. El jueves pasado hablamos acerca de los politólogos. Bueno, sí, dijimos que era una cosa atrasada que teníamos. En realidad, la idea nuestra es hablar de gente que tiene cierto protagonismo en la vida política y social de este país, porque entiendo que es muy útil tener ciertas ideas de esos protagonistas. Uno de ellos eran los politólogos, que la semana pasada hablamos de ellos. Antes de dejar el tema de los politólogos, me estaba acordando, ustedes saben que los politólogos hacen una penca llegado el periodo electoral. ¿A qué le llaman penca? Le llaman a la apuesta, por ejemplo, era muy común entre amigos o en los compañeros de trabajo hacer apuestas acerca de un resultado deportivo. Entonces se hacía un pozo, se ponían tanta plata cada uno y el que acertaba se llevaba el pozo. Bueno, los politólogos es famoso que hacen una penca acerca de ver qué politólogo está más cerca del resultado electoral que vendrá. O sea, la penca es anterior, lógico. Y una vez sabido el resultado, hay uno que va a estar más cerca y es el que lleva el pozo. No sé, ponían 200 pesos cada uno. Tampoco era millonario porque los politólogos no son muchos. Yo no digo que por suerte, digo que no son muchos. Y entonces los pozos eran chicos. A mí sí me gustaría saber si la penca estuviera todos los habitantes del país apostando al resultado electoral. Y hay uno que dice tanto, hay otro que dice cuánto y otro. Entonces, alguno es el que está más cercano al resultado, dando cifras, ¿no? Y si la penca esa del resultado electoral participaran todos los habitantes, a mí me gustaría saber si en los 100 primeros lugares, no hay 100 politólogos que yo sepa, si en los 100 primeros lugares en cuanto a la aproximación, como en la lotería, hay algún politólogo, porque, claro, así es fácil. Si participamos solo los politólogos, después el que se lleva la fama es el que anduvo más cerca, y tiene fama por 5 años. Está bueno eso, pero es correr con ventaja, es correr con el caballo del comisario. Quién sabe cuántos habitantes de este país anduvieron más cerca, pero son los héroes desconocidos. Bueno, no sé por qué me salió esto, me acordé ahora. Entonces nuestra idea es hablar de distintos protagonistas eh, notorios, algunos son notorios y otros notables, en las luchas políticas y sociales del país. Entonces hoy nos gustaría hablar de fiscales y abogados, que aparte de tener sus funciones reconocibles por la población, en sus funciones de fiscales en la justicia y de abogados en la justicia, han tenido algunos de ellos participación en las luchas de la sociedad eh, de distintos ángulos. Entonces, por ejemplo, podríamos hablar de que fue fiscal, hoy renunció,
hace 3 años creo que renunció, el fiscal don Enrique Viana. El fiscal don Enrique Viana por muchos años encaró la defensa del ambiente, lo que llaman el medio ambiente, en este país. Entonces, las actividades productivas que atentaban en aquellos tiempos que yo empecé a tener noticias del fiscal Viana, que afectaban el ambiente, eran el monocultivo, luego me acuerdo de la mega minería. Y el fiscal Viana, con mucha generosidad y valentía, denunció en funciones, porque su labor de fiscal es independiente, o era independiente, mejor dicho, en el seno de la justicia. Fue notable la actuación del fiscal don Enrique Viana, pero al final el gobierno de turno lo destituyó, lo mandó a Fiscalía de Menores o algo así. Y todos los pleitos, todas las denuncias que a nivel de justicia hizo el fiscal Viana no tuvieron andamiento, o sea, no tuvo eco el planteo del doctor Viana. Si bien la Constitución lo amparaba, y lo sigue amparando todavía, predominó el interés privado y la justicia falló a favor del interés privado. Fue muy notable su labor y hasta sufrió un atentado personal, que la gente que entiende algo de estas cosas fue baleado, le metieron una bala en cada pierna, que se hace así como aviso, como diciendo la mafia hace eso, digamos, los malvivientes. Es el aviso de, bueno, por ahora es así y la próxima, en fin. Y el doctor Viana no achicó su planteo porque su espíritu republicano y demócrata le impedía actuar de otra manera. Bueno, así que esto terminó cuando la justicia no respondió en forma favorable a los planteos muchos planteos del fiscal Viana en defensa del ambiente. Muchos, yo ahora no me acuerdo cuántos trámites ante la justicia hizo en defensa del ambiente. Y terminó renunciando. ¿Y cuándo renunció el fiscal Viana? Porque vino la frutilla de la torta, que fue la modificación del Código del Proceso, creo que le llaman así en la justicia. Y es que cambió el ejercicio de la justicia en Uruguay. ¿Qué se trajo? Se trajo un modelo de Estados Unidos, si lo habremos visto en las películas, en donde hay un fiscal, la reforma llegó acá, a Uruguay se aplicó, hay un fiscal general, quiere decir que todos los fiscales existentes perdieron su independencia. Los fiscales siguen existiendo como, digamos, puesto público, pero obedecen al fiscal general, perdieron toda su independencia. Y la justicia se administra de muy distintas cosas. Si habremos visto películas norteamericanas en donde hay un delito y el delincuente arregla por afuera del ministerio correspondiente.
Se arregla el perjudicado con el agresor, por ejemplo. Entonces es un tema que se arregla por plata y con plata. Eh, el fiscal general queda bajo las órdenes del presidente de la República, o sea, el Poder Judicial vendría a quedar en subalterno al Poder Ejecutivo, cosa que por, no sé, yo creo que desde la existencia del Uruguay no es así, o sea, los tres poderes, eh, los poderes están pensados para un equilibrio eh, saludable, así lo pensaron los juristas, en las funciones que un Estado debe atender. Quiere decir que en este país, hoy, eh, como se suele decir, el presidente de la República tiene injerencia y, como se suele decir, decide quién va preso y quién no va preso. Esto hace que el fiscal Viana renuncie porque su carta de renuncia, en su carta de renuncia, él explica que no puede ser cómplice de tal barbaridad. Y así lo hace. Pero en todo momento se ocupó de explicar a los ciudadanos comunes, como lo es uno, qué estaba pasando, qué era el nuevo código del proceso, porque así lo sentía su responsabilidad de ciudadano y de ciudadano republicano y demócrata. Bien. También el fiscal Viana aportó cosas propias de su experiencia práctica como fiscal y llegó a la conclusión que la labor, el trámite en la justicia no tenía posibilidades de éxito, que para enfrentar los poderes privados que manejan al país, la lucha tenía que darse a nivel popular, con la movilización popular y otras indeterminadas actividades de la sociedad organizada. Pero él, que es un hombre de leyes, llegó a la conclusión que su labor no podía tener éxito. Tuvo la experiencia práctica. Que y los más claros planteos ante la justicia fueron ninguneados. También le debemos al fiscal Viana, también creo yo que fue eh, fruto de su experiencia, que nosotros estamos viviendo en un Estado contratado. ¿Qué quería decir? O sea, eso de Estado contratado se lo escuché por vez primera a él, creo que es creación suya esas dos palabras de Estado contratado, queriendo decir de que los poderes del Estado eh, están en función de las decisiones de, en ese caso que él hablaba, de las multinacionales y la banca, que había perdido la soberanía y la independencia del Estado. Nada más ni nada menos que eso. Entonces, cualquier actividad política o social de todos estos años y en el presente y en el futuro hasta que se modifique algo radicalmente, está pautado por estas cosas que nos explicó el fiscal Enrique Viana. Su lucha fue desde la función que le había adjudicado el país de fiscal, no me acuerdo cómo se llama, fiscal, bueno, fiscal de la República.
Y entonces queremos no solo recordar al fiscal Viana y con el máximo respeto por su valentía y denodada defensa de los intereses nacionales y de la Constitución que expresa esos intereses, sino a agradecerle por ser quien ha sido hasta este momento una persona capaz de aceptar la temporal derrota y explicar fenómenos que van más allá de su, del radio de acción propio del fiscal. Cuando él explica que estamos viviendo en las épocas del Estado contratado en Uruguay, nos está dando una pauta que es guía para las luchas sociales y políticas. Entonces, el día de hoy estamos ocupando un tiempo a protagonistas que dijimos los fiscales y abogados. Tenemos otra figura notoria y notable que es el abogado doctor Salle, que ha hecho y hace de su vida ahora se jubiló de abogado, me enteré, debe haber sido este año, que denuncia lo mismo, e incluso trabajaron juntos con el doctor Viana, el fiscal del pueblo, para denunciar la modificación radical de la Administración de Justicia en el Uruguay, con el nuevo Código del Proceso. Yo digo nuevo Código del Proceso sin saber bien lo que estoy diciendo, pero sé perfectamente que el nuevo Código del Proceso era la modificación sustancial de la administración de la justicia en el país. Entonces, tenemos ahora la ley del embudo, en donde hay algún problema notorio y notable y va a parar al fiscal general. El fiscal general decide por lo que antes eran casos que tomaba un fiscal, otro fiscal, o el de más allá, o el de el Chuy, o el de Paysandú, porque tenían autonomía. Eso era fundamental, la autonomía. Ahora no. Ahora es una sola opinión y un poder enorme en una persona que a su vez tampoco es el que decide, porque está ligada su ejercicio de fiscal general a la presidencia de la República, o sea, al Poder Ejecutivo. Quedó amañado esto. Pero si hacemos un esfuercito más y aplicamos lo que el fiscal Viana nos enseñó, diremos, bueno, pero entonces tampoco el presidente de la República es el que decide, porque si somos un Estado contratado, las decisiones del presidente de la República van a estar guiadas y orientadas por los contratantes, que por lo que sabemos son los grandes poderes económicos que se manejan a nivel mundial. Por eso el día de hoy estoy hablando de fiscales y abogados que, aparte de elegirlo como profesión, han hecho una trayectoria notable en el sentido que a ambos los dos yo los catalogo como patriotas, porque hay otros abogados. Hay abogados, por ejemplo, que hacen exactamente lo contrario. Habida cuenta de una lucha como pudo ser la de Aratirí, contra Aratirí, la megaminería, u otra, cualquier lucha social, hay abogados que se aparecen para buscar clientes. Y la lucha menos de gente de menos posibilidades, capaz que son los lugares donde más se aparecen los abogados, a suplantar el protagonismo de la gente.
los hay, lamentables abogados, que supongo que en todas las actividades habrá. Entonces, no sé, hay un proyecto de mega basurero que afecta a mucha gente en el interior del país y ahí se aparece ese tipo de abogado a ofertar su servicio de que la gente que tiene mil problemas para sobrevivir no puede atender y él se ocupa de todo, de los trámites, el contacto con el Estado, que es a quien se dirige la población para reclamar en cosas que le afectan, lo hace él, el abogado. Y ese abogado es nefasto, lo único que quiere es tener clientes, o sea, recaudar dinero, aprovechando que la gente está afectada eh, por problemas más o menos serios. Y claro, ustedes me dirán, bueno, pero esa es la labor del abogado. Sí, es esa la labor del abogado, la de representar a alguien que está afectado por alguna causa, en el plano civil, penal, sí, es esa la labor del abogado. Pero acá es algo que a mi entender es un poco cobarde, porque se presenta a sustituir la lucha de los pueblos y lo hace en el entendido de que puede recaudar. O sea, es el abogado que sale a buscar el cliente, dirían los tecnócratas. Y bueno, existen, lo quise decir, porque como estaba hablando de dos ejemplos de abogados patriotas, como el doctor Salle y el doctor Enrique Viana, quiero decir que también existen otros eh, tipos de abogados. Capaz que en todas las actividades igual. Y la cosa más noble se puede convertir en la cosa más innoble si el protagonista lo quiere. Entonces, nosotros, no sé qué tiempo tenemos. Nosotros, como estamos hablando de protagonistas notorios o notables, en algunos casos para bien y otros para mal, como acabamos de decir, comenzamos hablando de los politólogos. Hoy le dimos un tiempo que lamentamos que en realidad tendríamos que darle más tiempo a estos dos abogados que han trazado una línea divisoria entre los intereses de la patria y los intereses foráneos. Y pensamos, siguiendo la misma línea, que en la próxima charla tendríamos que hablar de las organizaciones no gubernamentales, las famosas ONG, que han tenido, no sé si notable, pero sí notoria, intervención en casi todos los fenómenos, movilizaciones, eh, luchas varias de este pueblo, y queremos explicarlo porque nos parece eh, muy importante para aquel que le interese la vida política y las luchas sociales, que en definitiva las luchas políticas y las luchas sociales en realidad son dos caras de la misma moneda. Bueno amigos, les agradezco su tiempo y nos vemos el próximo jueves.